sigue Reni Vega. Paraguay está arriba. Paraguay 3, Venezuela 2. Este penal es absolutamente decisivo. El que viene para la selección de Paraguay es Reni Vega, ahora o nunca. Ni va a pegar Verón en busca de la gloria. Le pegó Verón, gol. Me siento triste porque yo vine aquí a ver a Venezuela ganar y de repente verlo perder por un penal. Penal no es ganar, pana. Recuerdo que se me produjo un vacío y fue como un minuto de blackout de, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo explicamos ahora al país esto? Yo crecí llorando, pero de la rabia, por no decir otra cosa, de las goleadas que nos metían. Pero los niños que estudiaban conmigo ni sabían que había vino tinto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy perdemos, mañana ganamos. Y el fútbol es así, el fútbol también te da revancha y es para adelante y mañana. El fútbol tiene dos historias de su llegada a Venezuela. Hay una referencia histórica de un periódico que se llama El Correo del Yuruari, que publica en 1876 que con motivo de la celebración del Día de la Virgen del Carmen se había efectuado un encuentro de fútbol entre los trabajadores ingleses, holandeses, trinitarios y criollos, que se suponen deben ser los moradores de El Callao. Fue un 16 de julio, pues se toma como referencia que ese día se jugó el primer encuentro de fútbol en Venezuela. Y allí nació el fútbol. A partir de 1900 aparecen nuevamente los ingleses, los holandeses, porque a Caracas llega la electricidad, a Caracas llega el petróleo y a Caracas llega el ferrocarril. Y específicamente en Caracas llegan dos hermanos de apellido Valentine, escoceses, y llegan a Venezuela a trabajar en los talleres del ferrocarril Caracas-La Guaira, y dentro de su maleta traen un balón de fútbol. Se les va uniendo gente. Tan es así que despierta un entusiasmo tan grande que el grupo se hace muy grande de practicantes del fútbol, y con la familia Bolmer, que tenían una hacienda de nombre San Bernardino, en la zona que hoy es San Bernardino, le permiten limpiar un terreno y allí construir un campo de fútbol. Eso motiva que en el año 1903 nace el primer club del cual hay una información y un registro, que es el San Bernardino Fútbol Club. Y este es, digamos que el primer equipo de fútbol que existe en Caracas. Antes del 41, y eso lo han dicho varias personas y periodistas de mayor trayectoria, porque quizás cubren más deportes y tal, señalan que antes del 41 Venezuela era un país de fútbol. La selección no tenía identidad para el público común venezolano. Un público venezolano que, como todos sabemos, se acostumbra al ganador, juega a ganar. A niveles de resultados, sí, el béisbol había sido muchísimo más importante, o por lo menos más fructífero. Primero que el béisbol en el año 41 gana un campeonato del mundo. Bajaron miles de personas a La Guaira a recibirlos. El fútbol quedó liquidado. Pasó a ser un deporte de ahí, unos que juegan. Una de las razones es simplemente porque se organizaron mejor en el momento que tenían que organizarse, ¿no? Venezuela es un país netamente beisbolero, pero en estos momentos te puedo decir que el nivel del fútbol ha ido creciendo y se puede equiparar un pelo al béisbol y supera, creo que en expectativas al básquet. Honestamente, yo considero que hay más jugadores de fútbol que de béisbol en Venezuela. Si a ver, vamos,
Los que se colocan la camiseta de la Vinotinto son los magallaneros, los tigreros, los cardenaleros, los de los Leones del Caracas. Somos todos los venezolanos. Nosotros tenemos 18 equipos de fútbol de primera división, 23 equipos de segunda división A, 22 equipos de segunda división B y 36 equipos de tercera división. 40 equipos sub-20, 40 equipos sub-18, 72 equipos sub-16 y sub-18 jugando a nivel nacional. 10.500 jugadores. Dime qué disciplina en el país que tú conozcas tiene esta actividad deportiva en el país. Ninguna. La Liga de Béisbol Profesional dura 4 meses. La actividad del fútbol profesional dura 10 meses. El pasatiempo puede ser el béisbol, pero la primera actividad deportiva del país es el fútbol. Debemos recordar que Caracas recibe el grueso de la gran emigración italiana, española y portuguesa, la que viene de la guerra civil de España, la que viene huyendo de la hambruna y la desolación que dejó la Segunda Guerra Mundial, que se vienen a Venezuela y que la gran mayoría llega a una capital como Caracas que los recibe, los acoge, les da trabajo y ¿qué hacen? Equipo de Colonia, Deportivo Italia, Deportivo Galicia, Canarias, Portugués. El Deportivo Vasco, el Dos Caminos. Eran equipos formados por extranjeros y que estaban hechos precisamente en función de la colonia a la que representaban. No buscaban una identificación con la ciudad. Inclusive los equipos del interior eran mandados por, o sea, los directivos eran de ascendencia europea casi todos. Y traían importaciones masivas. Un equipo venezolano como el Deportivo Italia traía 16 brasileños. El fútbol era visto como un deporte de extranjero. Y en el fútbol amateur era de colegio. Pero sí había muchos equipos y jugaban. Y de ahí salía, hubo jugadores grandiosos. En 1951 en Venezuela se juegan los Juegos Bolivarianos y se construyen todos los estadios de la ciudad universitaria. Caracas se transforma, empiezan las grandes avenidas, las construcciones que habían para la época, pero sobre todo se transforma en materia deportiva. Luego en el 52 se juega el primer campeonato ya en ese estadio y hay una gran final entre el equipo de La Salle y el Loyola que lleva más de 32.000 personas a la final. Y bueno, conmociona la noche caraqueña de ese día. Estos torneos internacionales más los torneos locales van generando una expectativa dentro de la colectividad y estos equipos, estos dirigentes, con necesidad de darle otro cariz al fútbol y no decir que era aficionado, sino que era profesional, promueven una liga mayor de fútbol. Ha tenido muchos altibajos. Primero estaba la Liga Mayor de Fútbol, desaparece la liga, se creó otra liga, después llegamos de un tiempo para acá con lo que es la federación gestionando los equipos, entonces no había una estructura sólida de fondo. Había un maltrato al futbolista venezolano en cuanto a organización, no se le daba, digamos, un trato digno como futbolista profesional y que representaba a la selección nacional de Venezuela. Muchas veces, y recuerdo haber escuchado, yo siendo niño, a futbolistas, cuando salían las convocatorias, uy, me convocaron a la selección. Era un sufrimiento, era como ir a la guerra. Al tú no tener los jugadores en activo, en crecimiento, y además sin formación, sino su calidad innata que les permitió llegar al fútbol, nuestras selecciones sufrieron mucho. Sufríamos goleadas y aparte de que nos reunían una semana antes y nos llevaban al matadero. Concentraciones en hoteles que ofrecían unas condiciones, la verdad, bastante lamentables. Se comían una pollera antes de un partido. Yo vi jugadores del Táchira vendiendo boletas para el partido porque no les pagaban. Antes los jugadores tenían que ocuparse hasta de cómo y dónde dormían, porque eran ellos porque no había recursos y tenían que ocuparse de lavar la camisa.
y no podían hacer intercambio de camisas porque había un solo juego de camisas. La camiseta tiene una historia bien jocosa, ¿no? Bien única, que en un partido amistoso que tuvo la selección no aparecieron los uniformes que se habían mandado a hacer. Y había unos uniformes de la Guardia Nacional de Venezuela, que eran color vino tinto, y a partir de allí empezaron a vestir de color vino tinto. Los periódicos deportivos eran 8 páginas de béisbol, 10 de caballos de carrera. Había más fotos de caballos que de nosotros. Cuando yo empecé a jugar en el año 60, tenía 15 años. Y ese llamado nada más a mí no me importaba si me pagaban. Entrenábamos 2 veces a la semana. Era como un juvenil ahorita, como un equipo amateur. Nos reunían 2 veces y íbamos a jugar partidos en el Olímpico y los italianos y los portugueses, los gallegos llenaban el estadio. Luis Mendoza, un tipo que peleó pues, en medio de un fútbol que estaba plagado de extranjeros. No había espacio para los venezolanos. Y fue un tipo que en ese ambiente logró destacar y siempre empujaba, ¿no? Siempre fui defensor del jugador venezolano y peleé por esos cupos que nos merecíamos y bueno, hasta el día de hoy siempre con esa bandera. Nosotros debutamos en la eliminatoria mundial en el 65 para el Mundial de Inglaterra 66. Chile ya había organizado un mundial, Uruguay había organizado un mundial, Brasil había organizado un mundial, Brasil había ganado 2 campeonatos del mundo. Argentina había ido a casi todos los mundiales, entonces nosotros no habíamos ido a nada. No había selección nacional verdaderamente. Entonces llegamos tarde. Fuimos los últimos en ingresar a la Copa América, de los 10 países del continente. Y fuimos los últimos en ingresar a la eliminatoria mundial. Y vamos a ser los últimos en ir a un mundial. A pesar de que jugamos un partido de fútbol en 1876, y que en 1925 fundamos la federación, nosotros tenemos 60 años de atraso en el fútbol. Nosotros cuando jugamos con Brasil en el año 69, llevamos 35.000 personas al estadio. ¿Y qué pasó? Que cuando íbamos 0-0, en el minuto 55, la gente, el público, empezó a corear Venezuela. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y en 10 minutos nos hicieron 5 goles. Uno atrás de otro. Chao, se acabó todo. Era, tú sabes, la filosofía del derrotado, ¿no? O sea, y aunque esos jugadores, y te pueden dar testimonio, todos ellos salían a la cancha a ganar, oye, el sistema se los comía. Futbolistas buenos había, sin embargo no existía un trabajo real de selección nacional. Duramos, creo que 9 o 12 años pegados en el último lugar, donde si sacábamos un punto en 10 años, que era un empate, en 30 o 35 partidos por disputarse. Era una cosa, de verdad, a nivel deportivo, penoso. Perdemos 100 veces, nos volvemos a parar. ¿Cuál es el problema? Al final vencemos, ¿o no? Ah, esa es la mentalidad. El primer mundial que se transmitió por televisión en señal abierta en Venezuela fue el de México 70, con el equipo de Brasil, que es considerada la mejor en la historia de los mundiales, fue campeón. Entonces cautivó a los venezolanos y muchos venezolanos se anotaron a Brasil, a ganador. La admiración por Brasil siempre, por parte del venezolano, porque era el que representaba. Nosotros estábamos tan lejos de llegar a un mundial. Era un trámite enfrentar a Venezuela y por eso la etiqueta de Cenicienta, porque jugáramos de local o visitante casi siempre nos ganaban. Yo he conversado con colegas de otros países y dicen, bueno, pero qué locura en Venezuela, ustedes no participan en los mundiales, nunca en un mundial absoluto, pero lo viven con igual o más pasión que cualquier país que participa. Los mundiales de voy a Italia. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque tengo mucha familia italiana y por eso, pues. Aunque también le voy a Brasil. A Brasil fijo, es que del 2002 que Brasil ganó el mundial. ¿Y por qué? Porque Brasil siempre, no sé, juega en un juego bonito, un juego como distinto que no tienen a otras selecciones. Vulgarmente en el fútbol hablan de que los pasteleros son las personas que siguen a las selecciones de otro país cuando juegan contra Venezuela. Yo no lo voy a juzgar, ¿no? Pero de gente con camisas de miles de equipos, aquella amalgama de... Tú te sorprendías de que
yo digo, papá, pero es que aquí en Venezuela no hay tantos alemanes. Cuando Alemania ganó el Mundial y tú veías la Mercedes llena de alemanes. No, no son alemanes, era la gente que tomaba esto como una fiesta. Pues. Hay un poco de todo. Está también ese fanatismo que ha ido cada vez creciendo por el fútbol, pero como te decía hace un rato, también hay un poco de faranduleo, hay una excusa para, bueno, ¿qué hay para hoy? Hoy juega Nigeria-China, listo. Nos reunimos en tal sitio a ver el partido, y hacer una parrilla, qué sé yo. O hemos sido unos arroceros del Mundial de Fútbol. Hemos visto el Mundial desde afuera, nos hemos tratado de colear con la excusa de que Brasil es nuestro vecino y ni siquiera hablan portugués, pues, lengua que tiene sus cuestiones similares, pero es otro idioma, pues. O sea, ¿por qué no nos emparentamos con o nos tratamos de colear en la fiesta de los colombianos? Debe ser por la fama que tienen estos equipos, pues. Tienen mucha fama, lo que es Real Madrid, Barcelona ahorita, son equipos que están en la cima y pues, todo el mundo quiere ser como esos equipos, pues, quiere sentirse orgulloso de una selección, de un club. Simple comodidad de apuntarte al ganador, que es un reflejo de nuestra malentendida y mal gestionada viveza criolla, ¿no? Que en el fondo lo que nos lleva es a que nos ganemos eso cuando Ronaldo dijo en su más fino portugués que por qué diantres nosotros, por qué carrizo nosotros le íbamos a Brasil, ¿no? Que acaso no teníamos nosotros un equipo, y nos dio esa bofetada, ¿no? Cuando todo el mundo aquí, incluidos medios, decían, mi Ronaldo del alma, mi Brasil, vamos Brasil, que todos contigo. Eso es vergonzoso, ¿no? Si es un acontecimiento deportivo y sociocultural, un mundial de fútbol, lo ha sido siempre, sin Venezuela, no me quiero imaginar cómo sería con la presencia de la Vinotinto. En los últimos 20 años nosotros hemos acelerado muy rápido la rueda, el carro del fútbol, el tren lo llevamos acelerado para tratar de descontar todos esos años que perdimos. Y empieza una transformación a partir del 93 de las selecciones nacionales y una renovación de los jugadores. Mucha gente ha trabajado por el fútbol venezolano. Sería mezquino mencionar a uno como el único responsable de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos años. Ciertamente ha habido protagonistas y generaciones que han marcado un antes y un después en nuestro fútbol venezolano. Pastoriza fue un entrenador argentino traído por Rafael Esquivel para acá. Fue el primer entrenador extranjero sudamericano para la selección venezolana, el cual fue el primero también que introdujo en nuestro fútbol nacional lo que es la preparación física. Trajo un preparador físico argentino. Se empezó a trabajar. Ahí la selección comenzó a tener varios empates y unas que otras victorias. Pero el boom definitivo fue cuando tomó la rienda de la Vinotinto el doctor Richard Páez Monzón. Richard Páez sufrió muchas goleadas siendo futbolista. También conoce, y sobre todo como futbolista y como entrenador de aquellas precariedades, de aquel momento, de aquellas épocas de oscurantismo en el fútbol venezolano. Y Richard Páez llegó a la selección con un mensaje basado en la irreverencia en el buen sentido, en zafarnos de los complejos, y ese mensaje caló en el futbolista. Era difícil mostrarle a los jugadores a qué se estaba apuntando, porque no habían tantos ejemplos de qué agarrarnos. Entonces, cuando hacíamos una preselección juvenil, plantearle resultados era, bueno, tratar de hablar desde la fantasía. El nombre de la Vinotinto no se sembraba en el país hasta el 2000, que Richard Páez asume la selección con un discurso nacionalista y empieza a hablar de la Vinotinto y convierte a la Vinotinto en más que la selección nacional, en el equipo de la Vinotinto. Hay que decir que Venezuela ya no participa nada más, compite, centenariazo. Venezuela goleó 3-0 a Uruguay, fue la victoria más importante de Venezuela en eliminatorias. El técnico Richard Páez declaró, con este triunfo estaban pagando 36 años de humillaciones. Tú estás sentado en un palco rodeado de gente que pasó toda la antesala burlándose de ti y mete Gabriel Urdaneta aquel guamazo así. Tú me paré, tumbé la laptop.
periodistas me preguntaban, ¿a quién le dedicas este triunfo? Se lo dediqué a esos hombres, a todos aquellos que se pusieron la camiseta nacional y que no pudimos cambiar la historia, y a quienes se la van a poner, a los futuros vinotintos. Se dan aquellos 4 triunfos de manera consecutiva en las eliminatorias Japón y Corea. Aquel primer triunfo en Maracaibo 2-0 contra la selección de Uruguay. Luego llegó el triunfo en Chile contra la selección chilena y los triunfos contra la selección de Perú y Paraguay. Fueron 4 triunfos con los que cerró Venezuela aquella eliminatoria y aquello fue un acontecimiento. Orgullo de ser venezolano. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde que nací. En unos momentos bien difíciles en la capital, esa selección unió al país. Este equipo está empeñado en hacer historia. Ya no da vergüenza ver los partidos de la selección, ya no da vergüenza colocarse la camiseta de la selección nacional. Ha surgido un sentimiento bastante importante, pero que ha ido de la mano con los resultados. Los resultados han sido determinantes en todo esto. Hoy en día estamos viendo el fruto de ese trabajo. Que pasamos a ser ya de la Cenicienta de Sudamérica a ser un equipo que se puede tutear de tú a tú con cualquiera. Los medios se suman a esta fiebre del fútbol. Tenemos una Copa América en el 2004 donde los canales del momento, Radio Caracas y Televisión, se pelean el protagonismo de los jugadores. Empresas importantes empiezan con el patrocinio, con las tarjetas de crédito, las tarjetas de teléfono, los cuadernos, los zapatos, las camisas, los televisores, todo. Es un trabajo, digamos, de comercialización de marca, por decirlo entre comillas, de presentarle la marca Vinotinto a la gente. La gente se animó, pues. O sea, y se convirtió en eso, en un delirio de millones, ¿no? Sin el apoyo de la empresa privada probablemente todo ese fenómeno Vinotinto, esa preparación que se ha dado, no hubiese sido posible, eso es obvio. A donde te diriges consigues a alguien con una camisa de la Vinotinto y alguien interesado en el juego y en los jugadores y todos son famosos hoy en día. Yo no creo que es una moda, ya en serio ya la Vinotinto ya se despegó. Si se es moda y así apoyamos toda la Vinotinto, que sea moda para siempre. César cambia un poco el discurso. Cuando uno lo analiza en sus declaraciones en el tiempo, se da cuenta que él habla de la selección nacional. No elimina el término Vinotinto, pero le empieza a decir al país, esta es tu selección nacional. Esta es la selección nacional, no es un equipo, es la selección. Él hizo el trabajo que yo considero que debe hacer cualquier técnico, cualquier persona que aspire a ser técnico de su selección nacional. Tiene que ir a los semilleros a ver y ver y ver. Y luego produce algo que a mí me parece espectacular, que fueron los módulos de trabajo a nivel de selección nacional en todas las regiones del país. Farías asumió, yo voy a llegar más lejos que Páez. Y el que venga después, Farías va a tener que decir, ahora nosotros vamos a ser, no mejores, vamos a ir más allá de donde fue César Farías, porque no se trata de ser mejor que el anterior, como que si el anterior no fuese parte del mismo proceso. Se trata de superar. En algún momento el boom de la selección vendió mucho la idea de que esto de que si tú crees que puedes. Y eso está bien, o sea, creo que el optimismo es algo muy bueno, pero también nosotros creo que como país necesitamos darnos cuenta el trabajo sostenido que tiene los logros y que es sobre el trabajo sostenido de mucha gente que tú puedes tener resultados sostenidos, por ejemplo, en el alto rendimiento deportivo. La selección ni es de Páez, ni fue de Páez, ni es de Farías, ni va a ser por siempre de Farías, ni fue de los otros que las asumieron con toda la responsabilidad, pero la selección debe ser incluso una institución. La institución de la Vinotinto, de la selección de fútbol, para que se pueda prolongar en el tiempo, ¿no? Y no se convierta en eso, en el aparato utilitario de propaganda de la persona que está de turno. Con César Farías, por suerte, se le ha podido dar continuidad a todo aquello. Se consiguió la clasificación al Mundial de Egipto, el Mundial Juvenil. Se consiguió una clasificación al Mundial Femenino Sub-17 también, eso fue en 2010. Y ahora esta clasificación a las semifinales de la Copa América. Esto fue increíble, o sea,
Aquí gente que yo en mi vida había oído hablar de fútbol y vecinos que tú ni sabías que tenías vecinos, salieron con banderas y porque ya hay sembrado un sentimiento. En la Copa América quedó más que claro que no somos el peor equipo de Sudamérica, que tenemos, como lo dijo el profesor, tenemos nivel de sudamericano. Venezuela se respeta. Toda esa generación del 2000 al 2011 ha crecido viendo a una Vinotinto que gana, empata y pierde, pero que gana más partidos que los que pierde. Toda esa gente es la que hoy hace que la Vinotinto sea un fenómeno nuevamente. Los que tienen 50 años no lo creen. Le ganamos a Brasil, no puede ser, pero sí que siempre perdimos. El país creció con una selección que en los últimos 10 o 12 años se acostumbró a ser exitosa. No es una cosa milagrosa. Crece la preparación, crece la confianza, ha mejorado el fútbol local, el campeonato local, y luego ha mejorado el jugador individualmente. Ahora un jugador que hemos trabajado con los juveniles recientemente ya tiene una cantidad de imágenes de a qué puede aspirar con una carrera profesional y ya está esperando ir a la selección porque desea un contrato profesional, porque se puede imaginar jugando en las mejores ligas del mundo, porque es un orgullo y un honor representar al país. El compromiso de estos jugadores y de nosotros es dar el máximo de nuestro esfuerzo, de nuestra preparación, para llegar al 2014. Sigamos soñando juntos. ¡Que viva Venezuela! La época de oro del fútbol en Venezuela, los 40. ¿Cómo que los 40 era la época de oro? Si no jugábamos con nadie. Jugamos internamente aquí. No puede ser la época de oro. La época de oro es la que estamos viviendo. Tenemos 7 estadios de primer nivel. Un partido normal mete 20.000 personas, 10, 15, 20.000 personas. Tenemos jugadores en las grandes ligas del fútbol. Los jugadores ganan fortuna. Esta es la época de oro. El fútbol es quizás la actividad que ha crecido de manera más continua y de manera más exponencial en cualquier número que quiera sacar, en número de personas que van al estadio, en nivel de económico de lo que produce, en nivel de resultados deportivos, en cantidad de jugadores profesionales y puestos de trabajo que ha creado. Ha tenido un crecimiento asombroso. Ese concepto de Vinotinto ha trascendido lo que es el fútbol y se ha convertido en un sentimiento nacional, un sentimiento que engloba a todos los venezolanos. Honestamente, las lágrimas son de estar aquí sentado y ver a mis amigos gritando y ver a toda la gente unida, que pocas veces la vemos así. Sin política, sin rencores, sin nada. Esto es la Venezuela que todos deseamos, todos unidos, todos venezolanos. ¡Muy el mío! ¡Muy el mío! Somos un solo pueblo, todos unidos con este fervor de la Vinotinto. Venezuela tiene un solo color, ¿cómo se llama?